Bienvenidos a la segunda cápsula de Emprendiendo con Legit. Yo soy Isaac López y en esta ocasión vamos a hablar de cuáles son los tipos de sociedades que hay en México, pero sobre todo, cuál es el tipo de sociedad adecuado para mí o para mi emprendimiento. Específicamente, lo que veremos en esta cápsula es aprender a distinguir entre las sociedades del tipo civil versus las sociedades del tipo mercantil, adentrándonos un poco en los tipos específicos de sociedades que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, que serán las más frecuentes para los emprendimientos en México. Y por último, haremos algunas precisiones o consideraciones fiscales relevantes para los tipos de sociedades civiles y los tipos de sociedades mercantiles. Acompáñenme. La primera pregunta que nos suelen hacer los emprendedores es, por supuesto, ¿cuál es el tipo de sociedad adecuado para mí? Y si bien la mayoría de los consultores acuden inmediatamente a las sociedades mercantiles, como lo puede ser la sociedad anónima o la sociedad anónima promotora de inversión o la sociedad de responsabilidad limitada, la realidad es que también existen dos tipos de sociedades del orden civil que también pueden ser útiles para estructurar un negocio o emprendimiento. Por ello, es importante realizar o hacerse una pregunta previa a cuál es el tipo de sociedad adecuado para mí. Y esa pregunta es si se persigue o no un fin lucrativo o de especulación comercial. Aquí realmente hay una distinción o una discusión que abogados, contadores y consultores llevamos haciéndonos por mucho tiempo, y es una discusión de carácter muy técnico. La ley, específicamente la legislación civil, que además es local, es decir, por cada estado, establece que las asociaciones civiles son aquellas organizaciones de personas que se agrupan con el objetivo de perseguir un fin lícito, sin que no sea preponderantemente económico. Esto significa que no buscan necesariamente un lucro. A diferencia de las asociaciones civiles, tenemos las sociedades civiles, también reguladas por el Código Civil local de cada estado, y que normalmente se definen como aquellas agrupaciones de personas que también persiguen un objeto lícito que sea preponderantemente económico sin que constituya una especulación comercial. Mientras que las sociedades mercantiles reguladas en una legislación federal, como lo es la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que serán sociedades mercantiles aquellas que se constituyan al amparo de esa ley, pero que podemos decir que persiguen fines comerciales, fines lucrativos, buscan, como muchos negocios en este país, conseguir un lucro, utilidades y dividendos para pagarle a los inversionistas, a los socios y demás. Realmente, si nos adentramos en esa discusión, puede que no lleguemos a ningún lado. Puede que solo estemos aquí durante 30 minutos platicando qué demonios significa especulación comercial, preponderantemente económico, la distinción entre una sociedad civil y una sociedad mercantil, cuando realmente son pocos y muy selectos los negocios que pueden estructurarse sobre la base de una sociedad o asociación civil. Aquí tenemos, por ejemplo, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las asociaciones religiosas, a los colegios de profesionales, a las instituciones de enseñanza, es decir, a las escuelas, pero también a los negocios que se dedican a la consultoría profesional. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos a los abogados, a los contadores, a los arquitectos. Y si bien es cierto que existen algunas bondades fiscales para quienes operan como sociedades civiles, también lo es que realmente primero tenemos que voltear a ver el giro del negocio, lo que quieres hacer y si quieres generar o no un lucro para determinar qué tipo de sociedad es el adecuado para ti. De nuevo, las sociedades civiles pueden llegar a ser atractivas para los sindicatos, partidos políticos, aquellos que desarrollan algún tipo de tecnología, de herramienta para grupos vulnerables, para escuelas, para colegios de profesionales o para consultores profesionales. Por lo general, la mayoría de los negocios se van a estructurar como una sociedad mercantil. Por cierto, en la parte final de este video veremos esas consideraciones o precisiones contables que te ayudarán a tomar la decisión respecto de si tu negocio debe estructurarse como una sociedad civil o como una sociedad mercantil. Si eres un abogado, un consultor profesional, un contador, un arquitecto o incluso un médico que presta servicios profesionales de salud o de medicina, te recomiendo mucho que te quedes hasta el final para escuchar estas consideraciones. Pero por ahora vamos a hablar de los tipos de sociedades mercantiles bajo los cuales puedes estructurar tu emprendimiento.
Por supuesto, la ley prevé más tipos de sociedades que no vamos a perder el tiempo revisando aquí porque ya quedaron en desuso, nadie las ha constituido en cientos de años y simplemente sería eso, perder el tiempo revisando temas que a ti no te interesan en lo más mínimo. Sí nos vamos a centrar en estas 4 sociedades mercantiles que son las más comunes, las más frecuentes o las más utilizadas y vamos a ver solo de forma superficial el uso para el cual, el uso dominante que tienen este tipo de sociedades, porque no vamos a entrar en detalles, porque vamos a hacer una cápsula para analizar cada una de estas sociedades y entrar en esos detalles y que ya puedas tomar una decisión mucho más precisa sobre el tipo de sociedad adecuado para ti. Bien, arrancamos con la sociedad por acciones simplificada o la SAS. Este tipo de sociedad es el más reciente y fue diseñado, fue creado para ayudar a los emprendedores en este doloroso proceso de constituir una sociedad. ¿Por qué doloroso proceso y por qué para reducir ese dolor? Porque tiene 3 bondades. Número 1, se puede constituir totalmente en línea, pero para ello es indispensable que cuentes con tu firma electrónica. Tienes que ir al SAT, tienes que estar inscrito como contribuyente, tienes que tener tu firma electrónica vigente y con ello puedes constituir totalmente en línea tu sociedad por acciones simplificada. Por supuesto, vamos a analizar los detalles y las precisiones en el video correspondiente, pero por ahora vamos a destacar que al ser en línea no necesitas acudir con un notario. Y con esto ya te ahorraste una buena lana, cuando menos entre 10,000 y 15,000 pesos que suelen cobrar los notarios por la constitución de una sociedad. Aquí olvídate de ese gasto, es completamente gratis, completamente en línea, pero una de las bondades más importantes es que puedes constituir este tipo de sociedad solo. No necesitas tener más accionistas, no necesitas tener más socios. Tú solo puedes con tu firma electrónica constituir la sociedad y ahora en lugar de ser Juan Pérez vas a ser JP Ventures, SASDCB, vas a tener tu sociedad y no necesitas socios. Por supuesto, también la puedes constituir si tienes más socios, siempre y cuando ellos también tengan su firma electrónica. Vamos entonces a pasar al segundo tipo, a la SA tradicional. La famosa SADCB que hasta la miscelánea de la esquina tiene y que realmente pues es tan sencilla que se utiliza para operar negocios, ¿no? Si lo que tienes es una tienda, si lo que tienes es un comercio en línea, si lo que tienes es, digamos, un comercio convencional que simplemente quieres operar un negocio, la SADCB o la SA tradicional es la sociedad adecuada para ti. ¿Por qué la quiero distinguir de la SAPI? La SAPI, a mí me gusta decir que toda SAPI es una SA, pero no toda SA es una SAPI. Para empezar, están reguladas por leyes diferentes, pero la SAPI se suele utilizar para emprendimientos que de alguna u otra forma en el futuro cercano van a salir a buscar capital. Van a salir a buscar capital de inversión, es decir, personas que escuchen del proyecto, se interesen en él e inyecten capital, $50,000, $100,000, $1,000,000 para participar en el proyecto. Ojo, hay muchos farsantes allá afuera que utilizan SAPIs para captar dinero del público y crear esquemas piramidales, esquemas de inversión, esquemas que generan rendimientos. Mucho cuidado con eso porque realmente la SAPI no está diseñada para eso. La SAPI está diseñada para operar un negocio tradicional, pero fomentar que las personas inviertan en él y por supuesto, sin que se prometan rendimientos a los socios, sin que se prometan intereses, ni nada de lo que suelen hacer los esquemas piramidales. Así que, por favor, mucho ojo. Las APIs no se pueden utilizar para este tipo de esquemas Ponzi, piramidales, esquemas que ofrecen rendimientos. No es para eso. Por supuesto, en la cápsula veremos muchos más detalles sobre las API. Pero sí es cierto, es un hecho que se utiliza para facilitar el proceso de inversión y que más socios se incorporen al proyecto con el objetivo de que eventualmente obtengan sus utilidades o sus rendimientos de la operación del negocio. Y por último, tenemos a la SDRL. Realmente no es una sociedad tan común, pero sí se suele constituir principalmente para negocios cerrados. ¿A qué me refiero con negocios cerrados? Negocios que no tienen tanta circulación como lo tienen la SA o la SAPI. Por circulación me refiero a la circulación de las acciones o de las participaciones en el negocio. Si yo soy accionista de una SA o de una SAPI, fácilmente, o al menos
relativamente fácil puedo transmitir mis acciones a otra persona porque lo que tengo es un papel o un título que ampara mi participación en el proyecto. Y yo puedo simplemente transmitir el papel y la otra persona que recibe ese título o documento, pues se vuelve con algunas, de forma muy sencilla, se vuelve accionista del proyecto. Pero una SADRL no funciona igual. Una SADRL no tiene acciones, tiene partes sociales que no están representadas por un papel y al no estar representadas en un papel o documento, no es tan fácil circularlas. Realmente se necesita el consentimiento de los demás socios y tiene muchas otras limitaciones, como por ejemplo, no puede crecer tanto como sí puede crecer una SAPI. Una SDRL no puede tener más de 50 socios. Pero si les interesa entrar en los detalles, acompáñenme en las siguientes semanas a ver cada una de las cápsulas específicas que tendremos para este tipo de, para cada una de estas sociedades y por ahora quedémonos con estas precisiones generales sobre los tipos de sociedades que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y para cerrar, vamos a hablar de aquellas consideraciones o precisiones fiscales que te ayudarán a tomar una decisión respecto de si lo que necesitas es una sociedad civil o una sociedad mercantil. Como regla general, todas las sociedades, sean asociaciones civiles o sociedades mercantiles, todas tributan en lo que se conoce como el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El título 2 es el conocido como el régimen general de las personas morales. Todas las sociedades son personas morales y la ley del impuesto sobre la renta se refiere a los accionistas, a los socios, independientemente del tipo de sociedad en el que constituyeron. Entonces, como regla general, todas las sociedades, sean civiles o mercantiles, tributan de forma idéntica. Ahora bien, sí hago una precisión porque existen aquellas asociaciones o sociedades civiles que no buscan fines de lucro y que al no buscar fines de lucro tributan en el título 3, en el título de las personas morales sin fines de lucro. Y aquí es donde sí tenemos a las asociaciones religiosas, los sindicatos, los partidos políticos, las escuelas, las agrupaciones de trabajadores y las asociaciones que buscan ayudar o asistir a grupos vulnerables como pueden ser sectores indígenas, personas con algún tipo de discapacidad y que en la medida que no buscan un fin lucrativo, pues el fisco les va a permitir que sus ingresos no estén grabados del impuesto sobre la renta, pero a cambio de una vigilancia mucho más profunda y rigurosa sobre sus entradas de capital, sobre sus gastos, sus ingresos, sus egresos, en fin. Entonces, no tributas en el impuesto para el impuesto sobre la renta, pero sí vas a estar sujeto a una supervisión mucho más agresiva de la ley de la autoridad fiscal. Pero, de nuevo, por lo general, la mayoría de los emprendimientos van a hacerlo como una sociedad civil o asociación civil que tributa en el título 2 del impuesto sobre la renta, lo que significa que acumulas tus ingresos, restas tus deducciones y al resultado le restas el 30% que le vas a pagar a Hacienda. Y esto lo hacen tanto las asociaciones civiles como las asociaciones mercantiles. Y realmente hay una precisión que es importante. Si decides agruparte o constituirte como una sociedad civil que realice o preste servicios personales independientes, hay una pequeña precisión que puede interesarte. Normalmente, la mayoría de las sociedades que tributan en el título 2, el régimen general de sociedades, le pide a las sociedades que acumulen todos sus ingresos, en efectivo, en bienes o en crédito. Cuando la ley dice que acumules tus ingresos en crédito, por supuesto no se refiere a los ingresos cuando pides un préstamo o un crédito. El concepto crédito se refiere a ingresos que no necesariamente has cobrado, pero a los que sí tienes derecho. Como por ejemplo, si yo les digo, oye, te doy una consultoría por 500 pesos, ustedes me la aceptan, firmamos un contrato, ustedes me deben 500 pesos y no me los han pagado. Aun cuando no me los han pagado, yo ya tengo un ingreso en crédito porque ustedes me deben 500 pesos. La generalidad de las personas morales deben acumular a sus ingresos esos 500 pesos en crédito que alguien les debe. Pero las sociedades civiles que prestan servicios personales independientes
no acumulan el ingreso, sino hasta que efectivamente lo cobran. Aquí tenemos que voltear a ver y decir qué demonios significa el concepto de servicios personales independientes. Hay una definición en la ley del impuesto al valor agregado que se relaciona con las actividades empresariales y demás, pero para no marearlos, piensen ustedes en servicios de consultoría profesional, como de nuevo la que hace un abogado, la que hace un contador, la que hace un estratega financiero, la que hace un arquitecto, que prestan servicios de consultoría profesional que normalmente requiere un título académico y que está estructurado como una sociedad civil, que ahí prestan ciertos servicios por los cuales van a acumular los ingresos hasta que los cobran. El resto de las sociedades acumulan incluso los ingresos en crédito, pero bueno, si les interesa más detalles sobre estos temas, pues por supuesto conviene y amerita platicar con un especialista. Si eres un médico, nutricionista, psicólogo y lo que quieres es prestar servicios de salud o poner tu consultorio o clínica, lo que te interesa quizá es constituir una sociedad civil en términos de la ley del impuesto al valor agregado o del IVA. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Normalmente los servicios relacionados con salud o medicina están exentos del IVA, no pagan IVA. Tus clientes no están obligados a pagar ese 16% adicional que el resto de los clientes pagamos cuando compramos cualquier tipo de bien. Los servicios médicos están exentos del IVA siempre y cuando sean prestados por un profesional que tenga un título que ampare sus capacidades o por una sociedad civil que agrupe precisamente a esos médicos. Entonces, atención, si quieres poner tu clínica o tu consultorio, lo puedes hacer directamente como persona física o quizá deberías explorar la posibilidad de hacerlo a través de una sociedad civil y aprovechando la bondad de que vas a acumular los ingresos solo cuando los cobres. Para cerrar, me gustaría comentarles lo que Legit puede hacer por ustedes como emprendedores o por su emprendimiento. Legit les ofrece dos potentes herramientas para sacar su proyecto adelante desde una perspectiva legal. En primer lugar, tenemos una tienda en línea donde ustedes pueden comprar una sociedad mercantil, la constitución de una sociedad mercantil. Si ustedes ya saben que quieren una SAS, una SA o una SAPI, simplemente entran a Legit, la sección tienda, compran la constitución de su sociedad y la tienen lista en un par de días. Pueden también ahí comprar los términos y condiciones, el aviso de privacidad, el registro de su marca para su emprendimiento y muchas otras cosas más. Pero si lo que ustedes necesitan es una asistencia mucho más específica, mucho más personalizada, bueno, Legit también les ofrece un potente motor de búsqueda que ustedes pueden utilizar para encontrar ya sea abogados especialistas en emprendimiento, de propiedad intelectual, laborales, fiscales, corporativos, comerciales, especialistas en protección de datos, en derecho energético, ambiental, financiero. Ustedes pueden usar el motor de búsqueda para encontrar al especialista adecuado para ustedes, así como lo pueden utilizar para encontrar productos especializados para su emprendimiento diseñados precisamente por esos especialistas. ¿Qué hacemos en Legit? En Legit nos aseguramos de filtrar cuidadosamente a los abogados y abogadas que forman parte de nuestra plataforma a través de un riguroso control de calidad por el cual nos aseguramos que tienen los conocimientos adecuados para prestar servicios eficientes y de calidad para emprendedores como ustedes. Entonces, los esperamos en legit.io y muchas gracias por acompañarnos en esta, la segunda cápsula de Emprendiendo con Legit. Nos vemos en la siguiente.